La vida es dura, lo sé bien. Los problemas nublan tu fe, mas hay una opción para estar bien. Escucha lo que te diré. Cristo es luz para tu caminar. Está dispuesto a atender tu ansiedad. Te da amor, te da paz y te da fuerzas a luchar. Es puerto seguro para descansar. Es el buen pastor que da seguridad. Siempre es tu amigo fiel. Es manantial para tu ser. No hay nada que temer. Si vas al lado de Jesús, Él cambiará tu actitud. Él es vida, es la luz. Mira siempre hacia la cruz. Camina al lado de Jesús. La 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 la. La 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 la. Es la solución para tu malestar. Es el remedio que puedes sanar. El bello tesoro que puedes hallar. Camina al lado de Jesús. Le da sabor a tu amargo vivir. Es la razón de poder sonreír. Con Él tú puedes ser feliz. Camina al lado de Jesús. Es puerto seguro para descansar. Es el buen pastor que da seguridad. Siempre es tu amigo fiel. Es manantial para tu ser. No hay nada que temer. Si vas al lado de Jesús, Él cambiará tu actitud. Él es vida, es la luz. Mira siempre hacia la cruz. Camina al lado de Jesús. Siempre es tu amigo fiel. Es manantial para tu ser. No hay nada que temer. Si vas al lado de Jesús, Él cambiará tu actitud. Él es vida, es la luz. Mira siempre hacia la cruz. Camina al lado de Jesús. la 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 la. La 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 la. Camina al lado de Jesús. la 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 la. Camina al lado de Jesús. Cielos y mares anuncian Cristo viene. Nuestra esperanza al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Muchos han dicho en su nombre soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranatha, Cristo viene por su pueblo.
majestad y gloria vendrá del cielo. Los que murieron en él resucitarán. Pronto vendrá, no tardará, él volverá. Pronto le veremos. En un instante seremos transformados. Nuestro vestido será la inmortalidad. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranatha, Cristo viene, por su pueblo que fielmente le espero. Maranatha, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranatha, qué glorioso encuentro. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Maranatha, pronto vendrá, Cristo pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto vendrá, Cristo pronto vendrá, pronto Jesús volverá. La lectura bíblica para esta noche la encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 19, y dice lo siguiente: Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo. Con estas palabras en mente, les invito a orar. Nosotros aquí nos arrodillamos, lo pueden hacer ustedes en sus hogares también, para pedir la dirección divina. Nuestro querido Padre Celestial, agradecemos por su infinito amor, su bondad, su misericordia. Gracias por una noche más en la cual nos permite estar dispuestos para escuchar su palabra, nuestro Dios. Pedimos de usted su divina dirección, la presencia del Espíritu Santo, que en esta noche sea quien nos conduce. Por consiguiente, ponemos en sus manos al pastor Jaime Vega, será quien estará a cargo de la predicación de esta noche, pero pedimos también que sus bendiciones se extiendan más allá, sobre todos y cada una de las personas que en esta noche están y estarán escuchando. Nuestro Dios, oramos pues pidiendo su conducción y que su Santo Espíritu sea el que hace la obra en nuestras vidas y en cada corazón. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén. Buenas noches, hermanos. Esta ya es la cuarta noche consecutiva que hemos tenido
temas por el pastor Vega, secretario de nuestra asociación de Chihuahua, quien en esta noche continuará con los mensajes que tiene para nosotros, que Dios ha puesto en él para nosotros. Les pedimos que antes de darle la bienvenida a él, escuchemos el canto tema de esta noche. El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos allí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan, si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos, hermanos? Sé que nos están viendo aquí desde la iglesia. Estamos en la iglesia de Valle Zaragoza, en la iglesia central, y estamos muy contentos de poder estar con ustedes. Hoy es el cuarto tema que tenemos en esta semana. Hemos estado visitando algunas familias y todos, hermanos, son los que hemos visitado y seguro los que iremos a visitar. Nos han tratado muy bien, son lindas familias, lindos hogares y les agradecemos de su hospitalidad. Y bueno, hoy queremos hablar de una mente restaurada. ¿Saben? El tema anterior, de la noche anterior, hablamos acerca de cómo estaba la estructura de la mente y a lo mejor usted lo pudo ver y lo pudo observar. Dijimos que la mente, según el psiquiatra Timothy Jennings, tenía un aspecto de la naturaleza espiritual, después la voluntad, después los pensamientos, los sentimientos. Y entonces a mí me gusta verlo así como una mano, ¿verdad? Nuestra mente es la naturaleza espiritual, ¿verdad? La voluntad, los pensamientos, los sentimientos, ¿verdad? Y entonces al final hay una vulnerabilidad genética que es el pecado y es el egoísmo, ¿no? Y entonces eso está presente en nuestra mente. Y resulta ser que
Lo que pasa a veces cuando esa vulnerabilidad genética, ese egoísmo que tenemos, ese pecado en nuestra mente, no nos deja ser feliz. Y es cuando vienen los problemas en la familia. Mira, yo no sé cuál sea el problema en tu familia, a lo mejor hay problemas de herencia, a lo mejor hay problemas con los negocios, tal vez haya problemas de infidelidad, tal vez haya drogadicción, tal vez haya violencia, abuso o indiferencia. O tal vez falta de recursos económicos, no sé cuál sea el problema. Pero cualquier problema que haya, no es culpa tuya o no es culpa de alguien más, es culpa del pecado que ha entrado y que la persona o las personas han dejado que ese pecado, que eso que traen dentro, ese daño que traen dentro permee en sus vidas. Y el problema es que todos lo traemos, solo que se nos presenta de diferente forma. Y entonces la forma de permitir que esto funcione es que el egoísmo y que la vulnerabilidad genética no permeen nuestra vida, no la gobiernen, sino que sea la naturaleza espiritual, el conectarnos con Dios, sea lo que permee todo lo demás. Nuestra naturaleza espiritual entonces estaría manejando nuestra voluntad, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. ¿Te gustaría hacerlo? Pues este tema de hoy tiene que ver con una mente transformada. Y sabes, es lo que Dios hace y está haciendo en nuestra vida. Algunos dicen, mire pastor, pues ¿para qué me porto bien o para qué me bautizo? ¿Para qué entro a la iglesia? Sí, de todas maneras, ahí hay gente que tiene un montón de años y mire lo que andan haciendo. Sí, es cierto, seguimos teniendo ese problema. Y habemos personas que no superamos nuestros detalles, nuestros problemas, no se superan. Y bueno, algún día Dios los va a superar y obviamente las personas que deciden o permiten que Dios lo haga, pues obviamente Dios lo hace. Te cuento una historia, mira, mi mamá, entramos a la iglesia, ella era joven, yo tendría 8 años cuando entramos a la iglesia, cuando yo fui bautizado en la iglesia a los 8 años. Y sí, había algunas personas que no querían que me bautizara, como muy probablemente hay algunas personas que van a estar viendo este tema y han de pensar, no, mi hija está muy chiquita o mi hijo está muy chiquito. Pero miren, fue algo circunstancial porque un servidor era el más chico, mis hermanas, tengo 4 hermanas y las 4 se iban a bautizar y mi mamá, y yo era el más chico y no quisieron dejarme ahí pendiente para que cumpliera más años. Y después bautizarme, el pastor dijo, pues de una vez todos, porque va a ser casi la familia completa. Y nos bautizaron. Recuerdo que algunas personas tal vez no estaban de acuerdo, pero yo estaba muy chico y la verdad si hubo alguien que se opuso, no supe quién era. Pero indudablemente siempre hay alguien que se opone. Y míreme aquí, no soy la mejor persona, pero creo que Dios me llamó y firmemente creo eso y por eso decidí aceptar el llamado al evangelio, a predicar el evangelio y a ser pastor. Y te cuento de mi mamá. Mi mamá tenía un problema muy fuerte. Ella tenía un vicio, ella fumaba y fumaba mucho, hermanos. Fumaba bastante. Yo recuerdo que nos mandaba a comprar cuando todavía los menores de edad les vendían cigarros. Pues íbamos a comprarle, mi hermana y yo, la más chica, o a veces las más grandes, íbamos a comprarle las cajetillas de cigarro, hasta 2 o 3 al día le comprábamos, y todo lo fumaba. Así es que mi mamá fumaba mucho, y cuando entró a la iglesia, pues se le dijo, mire, pues Dios puede hacer milagros en su vida, Dios puede restaurar su mente, y entonces ella creyó firmemente en eso. Y por un tiempo lo dejó. Pero saben, hubo problemas que no pudo superar, como por ejemplo el que hubiera alcoholismo en la casa con mi padre. Y ella batallaba para eso, batallaba porque había noches enteras que no dormía esperando a mi padre. Y bueno, volvió otra vez al tabaco, volvió otra vez al cigarro.
Y ella lo confesaba a los ancianos de la iglesia, a los pastores. Y recuerdo que mi mamá era como, yo le llamaba, mi mamá era miembro de la iglesia intermitente, ¿verdad? Porque cuando había dejado el cigarro, pues era una líder en la iglesia, era directora de escuela sabática, o maestra de escuela sabática, o de Dorcas, algún puesto directivo le daban, pero después ella misma decía, ¿saben que no puedo dejar el cigarro? Y entonces ella dejaba los cargos, y otra vez, y otra vez. Esto te lo cuento, cómo es que Dios logró transformar la mente de mi mamá. Y sabes, ella batalló mucho porque tenía varias enfermedades. Ella padecía epilepsia, insomnio, migraña, tenía problemas con el azúcar, su digestión no era muy buena, tenía colitis, y aunado a eso, pues el tabaquismo. Y aunado a eso, los problemas con mi padre. Y con mamá de 5 chamacos, ¿verdad? Bueno, recuerdo yo que mi mamá siempre se la pasaba en el hospital 1 o 2 temporadas al año. Yo recuerdo el hospital donde ella siempre estuvo, en el ISSSTE en Ciudad Juárez. Yo me lo sé de memoria porque íbamos cada rato para allá y ahí estábamos y sabíamos que mi mamá iba a estar 1, 2, 3 días y entonces, o a veces semanas estaba ahí. Pero bueno, mi mamá no podía superar el problema del tabaco. ¿Cómo pudo transformar? Y yo vi ese cambio en la mente de mi mamá, yo vi ese cambio en el cuerpo de mi mamá, yo vi ese cambio en su forma de ser, lo vi, lo palpé, estuve ahí. Es más, yo fui el primero que le dije que había cambiado, que me di cuenta que había cambiado. ¿Cómo Dios transformó su mente? ¿Sabes? Cuando mi mamá tuvo que tener un accidente grave, serían unos 60 años, ella murió a los 64, más o menos a los 60 años, ella padecía de ataques de epilepsia y ya se le habían ido controlando y lo más que se veía era que se quedaba como a veces nosotros le llamamos ida, ¿no? Así, ida, con la mente perdida y sin decir nada, usted le podía pasar la mano por los ojos y ella no se daba cuenta. Ella estaba perdida, ¿no? Estaba teniendo un ataque de epilepsia, una descarga eléctrica en su cerebro, estaba pasando y quedaba bloqueada completamente. En la posición que estuviera. En un principio ella se desmayaba y hacía lo que nosotros comúnmente conocemos como un ataque de epilepsia, donde el cuerpo empieza a temblar y empieza a ponerse rígido, etcétera, y luego después se desmayan y no se acuerdan de nada, como si hubieran desmayado solamente. Bueno, pero mi mamá ya estaba mejorando y solamente se quedaba perdida. Y en una de esas veces mi mamá estaba cocinando y el episodio de epilepsia le pasó echando algunas cosas en una olla de agua hirviendo y dejó la mano adentro y se cocinó la mano. Entonces ella no se dio cuenta, no sentía nada, así es que se cocinó la mano. Y entonces fue al hospital, la mano derecha con la que escribía, con la que fumaba, por cierto, y pues en el hospital trataron de salvarle lo más que pudieron de la mano y estuvo varios días, semanas, etcétera, y lo único que lograron salvarle fue la mitad de este huesito de aquí de abajo, o sea, la primer falange esta, pero era la mitad del huesito y la primera del dedo, pues que conocemos como gordito, ¿verdad? Todos los demás se lo tuvieron que cortar, le salvaron la mano, pero eso se lo quitaron. Y estuvo ahí meses en el hospital, aunque era la mano derecha, pues ahí estaba en el hospital y tenía los cuidados, y ustedes saben, eso es difícil. Y pues perdió todos los dedos, solamente le dejaron eso. Cuando salió, yo no había pensado, en el hospital obviamente no se fuma porque pues no permiten que se fume, y pues sabíamos que mi mamá no había fumado en el hospital, pero que saliendo iba a fumar, y yo esperaba que mi mamá al llegar a la casa, pues ya sintiéndose en su casa, pues iba a pedir un cigarro o iba a buscar un cigarro.
ella sabía dónde los escondía. Y no. Pasó un día y al siguiente día le dije, mamá, ¿no has fumado? Y luego me dice, fíjate que no he fumado ni me había acordado. Dice, no, pues es que ya no tengo la necesidad de fumar. Y vio la mano y me dice, pues es que tampoco puedo usar la mano para fumar. Dios permitió que pasara ese accidente para que mi mamá perdiera el hábito de fumar. 4 años duró más con vida y después murió. Pero 4 años que estuvo completamente libre del tabaco. A veces usted pudiera decir, pues que Dios me mande algo así y dejo lo que tengo que dejar. Que Dios mande un rayo y entonces dejaré de hacerlo. Le cuento otra historia. Una vez un hermano me dijo, pastor, mire, yo tomaba, yo fumaba, yo me drogaba y todo. Y un día, y aparte él trabajaba en los casinos de Las Vegas. Y dice, pues ahí es muy fácil conseguir todo, aunque trabajaba ahí de limpieza, dice, pero es fácil conseguir eso, ganaba muy bien, la gente ahí gana muy bien. Dice, yo tenía dinero para eso y llevar a mi casa y todo, pero un día me harté y fui a unas conferencias y ahí el pastor dijo, así algo que lo que estoy diciendo ahora, Dios puede transformar tu mente, puede renovar tu mente, puede transformarla, una mente renovada, transformada, restaurada, y entonces solamente pídeselo. Y me dice el hermano, yo me arrodillé esa noche a Dios y le dije, ya no quiero que me ayudes a quitarme estos vicios, y desde entonces, pastor, ya han pasado 10 años y no he probado cigarro, no he probado alcohol, no he probado drogas, de un día para otro. Es solamente que tú quieras. Dios restaura la mente, pero ¿sabes qué hay que hacer? Hay que dar un paso y entregar nuestra vida a Dios. Y en tu familia hay que hacer algo así, y existe el deseo y la convicción de hacerlo, no se lo detengas a nadie, no se lo detengas. ¿Por qué? Porque mira, mal no le va a hacer, pero bien sí le puede hacer mucho. Y Dios puede transformar tu familia si tú le permites que en tu familia alguien que va a tomar la decisión, ya seas tú o sea alguien más, puedas tomarla libremente y entregar tu vida a Cristo. Hoy vamos a hablar de una mente transformada, y entonces vamos a hablar del bautismo. Es el primer paso para permitir que Dios controle tu mente, para permitir que cambie esa vulnerabilidad genética que tenemos y empiece a quitar los deseos de la carne, y poco a poco tú puedas ir mejorando tu vida conforme tú vayas queriendo. Y la primera pregunta que surge cuando estudiamos acerca del bautismo, ¿es necesario realmente el bautismo? O sea, ¿por qué me tengo que bautizar? ¿Nomás porque el pastor dice, porque los ancianos, o porque ya todos lo hicieron? Fíjate que en Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Búscalo en tu Biblia, Marcos 16:16. Es un requisito para entrar a la salvación, y es como la inscripción. Sí, cuando tú vas a entrar a una escuela, tú tienes que pagar la inscripción y decir, ¿saben qué? Quiero apartar un lugar, ya sea para mi hijo o ya sea para ti, si eres joven y vas a la universidad, y ya tú haces todo. Pero de niño, pues papá, mamá nos paga la inscripción. Y eso no quiere decir que ya el niño, si se inscribió en la secundaria, en la primaria, en el kinder, ya vas a ver todo lo que enseñan ahí. Si lo comparáramos con una universidad, no quiere decir que si te metiste a ingeniero, con la sola inscripción ya vas a saber qué es la ingeniería, ya vas a poder construir un puente, una casa o qué sé yo. No, es la inscripción nada más, apenas vas a aprender, ¿ok? Pues bueno, ¿es el bautismo necesario? Sí, también Jesús puso el ejemplo y se bautizó. Y tú vas a decir, bueno, pero hay personas que no se bautizaron y yo me he dado cuenta que se van a salvar. Sí, es cierto. Sí, por ejemplo, Jesús estaba en la cruz y estaban 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y uno de ellos le estaba diciendo de cosas, reclamándole, bueno, si eres el Hijo de Dios, pues sálvate tú y sálvanos a nosotros también. Y el otro le decía, oye, mira, nosotros 2 debemos estar aquí, déjalo. Él nada lo merece. Y le dice, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús le prometió la vida eterna, lo salvó. ¿Tuvo oportunidad de bautizarse el ladrón? No, es cierto, hay personas
que no pueden o no han podido, y sin embargo Dios los va a salvar. Pero tú tienes la oportunidad de hacerlo. Y entonces hay un versículo que a mí me gusta poner aquí y leerlo. Salmo 103, 14 dice: Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo y sabe hasta dónde podemos llegar. Nadie podía bautizar a ese ladrón en la cruz, pero tú sí puedes ser bautizado hoy y vas a ser juzgado de acuerdo a tus posibilidades, no de acuerdo a tus caprichos, ¿ok? No de acuerdo a tus gustos, no de acuerdo a tus miedos, vas a ser juzgado de acuerdo a tus intenciones, ¿ok? Y de acuerdo a tus necesidades. Bueno, hay muchas formas de bautismo y aquí quiero aclararles. No es cualquiera de ellas aceptable, porque hay personas que pueden decir, bueno, mire, pues yo de niño me fui bautizado en la iglesia católica y sí. Te quiero preguntar, ¿y te acuerdas de ese bautismo? ¿Verdad que no? La Biblia dice: el que creyere y fuera bautizado será salvo. Y solamente hay una forma de bautismo como Jesús lo hizo, ¿verdad? En Efesios 4:5 dice: una fe, un Señor, un bautismo. Solamente hay un bautismo. Bueno, ¿y quién lo ha tergiversado? Ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo se bautizó Jesús? Fíjate cómo dice Marcos 1 del 9 al 10. Busca Marcos 1 del 9 al 10. Dice: Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos. Mira qué interesante esta expresión. Entró al río y luego salió. Lo interesante de esto es que la palabra bautizo o bautismo, que proviene del idioma griego, significa precisamente sumergirse. ¿Ok? Nuestros hermanos de Grecia no tienen problemas con esto, porque saben que la connotación del bautizo o del bautismo es sumergirse en el agua. Es como si ahora dijéramos: hermanos, este sábado va a haber sumergimiento del agua, ¿verdad? Va a haber, vamos a sumergirnos en el agua, solo que ahora ya no usamos esa palabra, ahora usamos bautizo, ¿ok? O bautismo. Bueno, alguien pudiera decir, bueno, los discípulos cambiaron el método de Jesús, ¿verdad? Pero si nosotros vemos el relato de los hechos de los apóstoles, nos vamos a dar cuenta que no. Por ejemplo, en el capítulo 8, donde se habla del etíope, dice: descendieron ambos al agua, porque el etíope dijo, bueno, aquí hay agua, quería decir que había un manto de agua, un río o algo. Dice: y le bautizó, y cuando subieron del agua, eso quiere decir que habían entrado, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. ¿Se acuerdan de esa historia de Felipe y el etíope? Bueno, fueron bautizados después de años de que Jesús había muerto, había resucitado y había ido al cielo. Entonces vienen estos bautismos que seguían siendo igualitos, ¿ok? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Mira, hay un versículo en Mateo 15:9, dice: en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Qué pasó? ¿Por qué cambió el bautismo? Pues porque cambió la mente de las personas y empezaron a enseñar cosas que no eran, ¿ok? Bueno, ¿qué debe hacer una persona que quiere prepararse para el bautismo? Mateo 28 del 19 al 20 dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Y enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Bueno, debe aprender acerca de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, cómo quiere que le sirvamos. Y a veces nosotros le llamamos a eso los mandamientos, pero no es nada más los mandamientos, es una nueva forma de vivir, es un estilo de vida que la Biblia, este libro negro, aquí contiene las instrucciones para cómo debemos de vivir los cristianos, los que nos llamamos cristianos. Bueno, debe creer en la verdad que está encerrada en la palabra de Dios. Marcos 16 dice: el que creyere y fuera bautizado. Tiene que creer en esto. Por eso no bautizamos recién nacidos, bautizamos niños que ya creen, niños que dicen: ya entiendo, si es cierto, aquí dice, ya lo leí y eso lo creo, ¿ok? Y bueno, debe estar dispuesto a que Dios lo cambie. Muchas personas dicen: no, ya tiene que haber cambiado. No, o sea, espérate.
Tienes que decir, oye, yo quiero cambiar. Ahorita no sé y me arrepiento, digo, no debo tener estos pensamientos, no debo tener estas ideas, pero quiero que tú me ayudes a cambiar, Señor, ¿verdad? Y entonces dice ahí, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, en Hechos 2:32, ¿verdad? ¿Qué debemos de hacer? Pues es buscar a Dios y que Él nos transforme, porque nosotros solos no podemos hacerlo. ¿Y qué significa el bautismo? Aquí me encanta esta descripción, Romanos 6, del 4 al 6. Fíjate, ahí lo compara con algo bien interesante, con la muerte. Lo que dice, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué es la muerte? Mira, cuando alguien se bautiza, me voy a poner así de lado para que lo puedas apreciar. Pareciera ser que ponemos una posición igual que la de una persona que está en un féretro, en un ataúd, en un baúl, ¿verdad? Para que ya murió, y así los preparan así. Nosotros tenemos esa misma posición y entonces nos tapamos la nariz y vamos hacia atrás hasta que la posición nos permita ser cubiertos por el agua. El que muere es enterrado y se le echa, pues básicamente lo mismo que estoy diciendo, se les echa tierra. En el bautismo no se nos echa tierra, se nos echa agua. Entramos al agua, es una tumba líquida. ¿Y qué es lo que muere? El viejo hombre, la vieja mujer. Sí, el viejo hombre, la vieja mujer, eso es lo que muere. Y Dios te da un cheque en blanco y le dices, de aquí en adelante vas a llenarlo, ahora me perteneces, ahora puedo empezar a trabajar en ti. Hay gente que comete el error, por favor no lo cometas, y le estoy hablando a alguien que está pensando que se quiere esperar para ser perfecto, para portarse bien, para dejar sus malos hábitos y entonces bautizarse. Estás actuando erróneamente. Dios no puede trabajar en ti. Si tú no lo has podido hacer, es porque estás luchando solo o sola. Pero deja que Dios te ayude. Yo no sé cómo lo va a hacer, si se va a tardar 20 años como mi mamá, o se va a tardar unos segundos, como el hermano que les conté. No sé, pero Él lo va a hacer. En la medida que tú se lo permitas y en la medida que Él así lo desea. Dios puede trabajar en tu vida. Y sabes, hay personas que dicen, no, pastor, yo necesito prepararme bien para el bautismo, yo necesito estar bien seguro de lo que creo. Muy bien, tienes toda la razón. Pero sabes, quiero enseñarte por lo menos 4 ejemplos en la Biblia, donde nos menciona el tiempo. Nos dice cuánto tiempo tardaron estas personas en decidirse bautizarse. Fíjate, llegó ahí un pastor a ese lugar, en cada uno de ellos, y les invitó al bautismo. Y vamos a ver cuánto tardaron. Hechos 8:26, tú lo puedes buscar y te vas a dar cuenta que es la historia de Felipe y el etíope. Y dice que el etíope entonces iba ahí caminando en un carruaje. Él era un dignatario, un trabajador del gobierno de Etiopía. Dice que era el tesorero. Y entonces pues llevaba a sus guardias, llevaba ahí la gente que iba con él, su séquito, y entonces iba leyendo un panfleto, un libro que le habían dado del profeta Isaías, y lo iba leyendo, y entonces el Espíritu Santo llevó a Felipe, pues era un diácono, ¿verdad? Lo llevó, y entonces le dijo, acércate a él. Y él empezó a escuchar que hablaba acerca, que estaba leyendo el profeta Isaías, y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y entonces empezaron ahí un estudio bíblico.
¿Cuánto se tardó el estudio bíblico? Si tú ves la historia te vas a dar cuenta que no tardó ni una hora, muy posiblemente. Y al final le dice el etíope, le dice, oye, pues ya me contaste que tengo que ser bautizado, mira, aquí hay agua, me puedes bautizar, y lo bautizó. 1 hora. Es más, si quieres 3 horas, tardó en preparación el etíope. Vamos a otro, Hechos 16, 23 y 34, el carcelero de Filipos y su familia. ¿Sabes que pasó un milagro ahí? Hubo un terremoto y entonces estaban unos discípulos en la cárcel y el terremoto abrió las paredes de la cárcel y todos los presos pues podían escapar libremente porque se cayeron las paredes, se abrieron las puertas. Y cuando se da cuenta, después de todo el alboroto, sale el carcelero y se da cuenta que se abrió la cárcel y entonces él se quería quitar la vida porque pues quería, con honor, prefería él quitarse la vida a que sus superiores le quitaran la vida por haber perdido a los presos. Y entonces llegan los discípulos, que eran unos hermanos de la iglesia, otros pastores que andaban de misioneros ahí en Filipos, llegan y le dicen, oye, espérate, aquí estamos todos. Es más, estábamos cantando, estábamos en el culto. Y entonces él los empieza a escuchar y le predican. Y la historia dice que antes de que saliera el sol, en la noche todavía, era noche, él les pregunta, ¿y qué debo hacer? Y ya cuando le explicaron, le dieron el estudio bíblico, le dijeron, bautízate tú y tu familia para que venga la salvación a este hogar, y se bautizaron. ¿Cuántos años tenían de ir a la iglesia el carcelero de Filipos y su familia? Nunca habían oído nada. ¿Cuánto tiempo tenían de que un familiar les había dado un libro o que un colportor? Nada, hermano, nada. No sabían nada. Y esa misma noche decidieron entregar su vida a Cristo. Te pongo otro, Saulo de Tarso. Era enemigo de la iglesia. Iba camino a Damasco y una luz resplandeciente lo encegueció, lo tiró del caballo y entonces le dice una voz, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él entiende que es Dios que le está hablando y entonces le dice, ¿quién eres? Y él le dice, soy Jesús al que tú persigues. Y entonces lo dejó ciego y se quedó pensando, Saulo, y se lo llevaron ahí, entraron a Damasco y después llegó un hermano temeroso porque Saulo llegaba y maltrataba y metía a la cárcel a los cristianos y a otros los mataba. Y llega ahí un hermano y le dice, ¿sabes qué, Saulo? ¿Tú eres Saulo? Sí, pues me mandó el Señor que tú necesitabas algo y lo primero que tienes que hacer es bautizarte. ¿Cuánto tardó? No tardó ni una semana, hermanos, ni una semana, fueron días y él aceptó bautizarse. Último, Cornelio. Sabes que Cornelio, él preocupado por buscar algo bueno y algo mejor que la religión que tenía, empezó a estudiar la filosofía y la literatura de los hebreos. Y entonces Dios impresiona a uno de los discípulos y le dice, ve allá con Cornelio, allí te voy a mostrar, etcétera. Aunque él no era hebreo, no es hebreo, pero ve con él y entiende. Y es la visión eso de los animales que bajan y le dicen a Pedro, mata y come. Y él no quería hasta que le explica bien y entiende que él veía a los animales inmundos y entonces se comparan con los que consideraban inmundos que no eran judíos también. Y entonces entiende que debe empezar a predicarle a los que no son judíos. Y llega con Cornelio, les da un estudio bíblico. ¿Cuánto quiere? 1 hora, 2 horas, 3 horas, no sé. Y decide bautizarse Cornelio, su familia y todos los que estaban allí en esa casa. ¿Cuánto se tardó? No sé, hermanos, ¿cuántos años tienes tú que vienes a la iglesia y no te quieres bautizar porque quieres ser santo primero? No sé, pero sabes, Dios quiere transformar tu vida. Y termino con esto. Te voy a decir 4 cosas que el bautismo no hace.
4 cosas que el bautismo no hace. Número 1, el bautismo no cambia el corazón del hombre. No lo cambia. Es solamente un símbolo del cambio que ha empezado a ocurrir en tu vida. Si tú tienes la necesidad de buscar a Dios, si tú tienes la necesidad de cambiar, es porque ya empezó un cambio en tu vida. Pero para seguirlo tienes que bautizarte. Es solamente un símbolo de algo que ya empezó en tu vida. Segundo, el bautismo no necesariamente hace que una persona se sienta mejor. Tampoco cambia tus sentimientos. Si tú tienes enojos, si tú tienes desesperación, si tú tienes odio, si tú tienes malos pensamientos, no te los va a cambiar el bautismo. No es algo mágico, ¿ok? Eso no es el bautismo. Tercero, el bautismo no garantiza la salvación. No es un rito mágico. La salvación viene solo como un don gratuito de Jesucristo cuando uno experimenta el nuevo nacimiento, pero tienes que empezar con el bautismo. ¿Lo sientas o no lo sientas, hermano? Sí. Eso es un requisito que Dios te pide. Por eso tienes que por eso no bautizamos a niños chiquitos, porque pues todavía no entienden, todavía no pueden aceptar eso. Y número 4, el bautismo no elimina las tentaciones. El diablo no abandona al converso después de que es bautizado, no, al contrario, lo ataca más. Pero Jesús es su ayudador, y entonces dice en Hebreos 13:5, dice: no te desampararé ni te dejaré. Y en 1 Corintios 10:13 dice: no sobrevendrá ninguna tentación sin una vía de escape o salida. Esta es la promesa de la Escritura, hermano. Basados en este estudio de la Biblia del bautismo, ¿te gustaría bautizarte? Quiero hacer un llamado. Si en este momento hay alguien que quiere ser bautizado y no le ha dicho a nadie, el pastor no lo sabe, los ancianos en tu familia no lo saben, ponle ahí en los comentarios que quieres ser bautizado. Obviamente necesitamos tu nombre, necesitamos tu dirección, dónde vives, cómo contactarte, tu teléfono, y entonces iremos a visitarte si nos es posible, si es aquí dentro del distrito de Valle Zaragoza. Pero queremos decirte que Dios tiene un plan para ti. Dios quiere hacer maravillas en tu vida. Quiero que escuches este canto. Mientras este canto está, piénsalo, y después quiero orar por ti. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual, permaneceré esperando ver nueva luz que venga de hasta que vuelva el Rey. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar, porque sé que el tiempo cercano está, mi plegaria llegará. El día es hoy, es hoy, es hoy, hasta que vuelva el Rey. Escogí el camino
santos Él vendrá. Los que duermen se levantarán y en el aire lo besarán. Cuando aparecerá mi rey y trompetas mil con él. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin Quiero orar por ti. Vamos a hacer una oración y si has decidido bautizarte, tienes el contacto del pastor, hazlo ahora. Hazlo en este tiempo, en esta semana va a haber bautismos. Si el pastor no lo sabe y no hay otra forma, ponle ahí en el chat: quiero bautizarme, soy fulano de tal y este es mi teléfono. Y nos vamos a comunicar contigo. Oremos. Querido Padre Celestial, alabado y glorificado sea tu nombre. Hoy, Padre, ponemos en tus manos a estas personas que no han entregado su vida a Cristo, pero quieren que su mente sea restaurada, que sea semejante a la tuya, Señor. Bendícelos grandemente. Algunos ya están decididos, otros están en el valle de la decisión, pero Padre, bendícelos grandemente. Sé tú con ellos y con su familia. Te lo rogamos, te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Chicas, ¿qué les pareció este tema, una vida restaurada? A mí me pareció interesante porque dice que tenemos que procurar a Dios para olvidar nuestro pasado, lo malo, no lo bueno. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo, esperamos que mañana sean más, sigan invitando a más personas. Buenas noches, Dios les bendiga, hasta mañana. Al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Muchos han dicho en su nombre: soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá.
glorioso encuentro. Maranatha, Cristo viene, por su pueblo que fielmente le espero. Maranatha, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranatha, qué glorioso encuentro. Con majestad y gloria vendrá del cielo, los que murieron en él resucitarán. Pronto vendrá, no tardará, él volverá, pronto le veremos. En un instante seremos transformados, nuestro vestido será la inmortalidad. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá.